Es para el instrumento de evaluación normativa número 2 de física, de la asignatura de undécimo, nivel de undécimo. El instrumento se basa en la GTA 3. Si recordamos, la GTA 3 tenía el concepto de peso, que es masa por gravedad, presión, que es fuerza entre área, aunque a veces es peso entre área, la unidad de medida de la presión, que es el pascal. También venía conceptos de presión atmosférica, que la presión atmosférica disminuye con la altitud porque la presión atmosférica se debe al peso de los gases de la atmósfera y bueno, en zonas bajas la atmósfera pesa más que en zonas altas, entonces hay mayor presión atmosférica en zonas bajas y menor en zonas altas. También habíamos visto el principio de Pascal. em, y venía el principio de Arquímedes. El principio de Pascal lo podemos ver por acá, donde hay un pistón pequeño y hay un pistón grande. En el pistón pequeño se hace fuerza pequeña, mientras que en el pistón grande se hace fuerza grande. El principio lo que dice es que la presión en el pistón 1 es igual a la presión en el pistón 2. O sea que fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Lo que se hace es que se bombea aceite hidráulico de este pistón a este otro, o émbolos también se llaman. Para bajar la gata, necesitamos abrir esta llave para que el líquido vuelva al depósito original. Bien. Em, y entonces, bueno, yéndonos al documento, al instrumento de evaluación sumativa número 2, las preguntas que se solicitan. Por ejemplo, acá dice cuál afirmación es correcta. Es correcto afirmar que la presión es directamente proporcional a la fuerza. También es correcto afirmar que la presión es inversamente proporcional al área o a la superficie, porque presión es fuerza entre área. Fuerza, aumenta la presión. Pero si aumenta el área, disminuye la presión, o sea, son inversos, presión y área. Los newtons son kilogramos metros segundos cuadrados. El principio de Pascal, que es el que acabamos de ver. Acá está el émbolo pequeño, el émbolo grande, y bueno, lo que dice la ley es que la presión en el primero es igual a la presión en el segundo. La unidad de presión del sistema internacional es el Pascal. Tanto atmósferas como bares, como milímetros de mercurio, todos son unidades de presión, pero, la unidad de presión del sistema internacional es el Pascal. Y dice cuál enunciado es verdadero sobre presión atmosférica. Bueno, lo verdadero es que la presión atmosférica disminuye conforme aumenta la altura. Luego vienen unas preguntas que dicen que es la presión. Bueno, es dividir fuerza entre área. La presión atmosférica es debido al peso de los gases de la atmósfera. Un ejercicio pequeño de presión que es fuerza entre área. La fuerza es 120 newtons. El área es 0,04 metros cuadrados y la presión sería 3000 pascales. Luego dice, menciona tres usos del principio de Pascal y ahí podemos mencionar cualquier sistema hidráulico. En el auto, los frenos, el clutch, la dirección, bueno, también las gatas de- para levantar objetos, prensas hidráulicas también, bueno, todo lo que tenga un sistema hidráulico utiliza el principio de Pascal. Acá hay una pregunta que dice que un objeto que esté sumergido si hay fuerzas actuando sobre él, que si es verdadero o falso. Bueno, es verdadero.
Debido a la primera ley de Newton, para que un objeto esté en reposo debe haber un equilibrio de fuerzas. Hay una fuerza hacia abajo, por ejemplo el peso. Entonces necesariamente debe existir una fuerza hacia arriba que lo sustente. Igual a la derecha y a la izquierda deben existir esas fuerzas que se anulen entre sí para que el objeto esté en equilibrio. Este ejercicio es del sistema de Pascal, de la ley de Pascal. Eh, Como ya vimos, hay dos émbolos, uno pequeño, uno grande. Este, la ley lo que tiene son cuatro elementos, que es la fuerza 1, área 1, fuerza 2 y área 2. Y en los ejercicios le dan tres de estas cuatro y hay que despejar una de ellas. Entonces puede ser que te den F1, F2, A2 y te pregunten A1. Bueno, en este caso dan el peso de un cuerpo y el radio de dos cilindros. Entonces, pues con el radio se puede calcular el área, con el peso se puede calcular la fuerza y la pregunta sería pues fuerza 2. En realidad eh, da lo mismo ponerle el 1 al pistón grande y el 2 al pequeño o el 1 al pequeño y el 2 al grande. En realidad da lo mismo, no afecta a la ecuación. Se toma entonces como 1 el pistón grande, 1500 será el peso, bueno, la masa que se convierte en peso y son 14.700 newtons. Se calcula el área del pistón pequeño, 2,54, el área del pistón, perdón, del pistón grande, 2,54 y del pequeño, 0,0314. Se colocan los valores en la ecuación y se despeja fuerza. Este ejercicio también estaba en la GTA 3. Bien. El otro principio que aparece acá es el principio de Arquímedes. Vamos a explicarlo así de forma rápida. Bien, el principio de Arquímedes me sirve para saber si un objeto flota o se hunde. La forma más sencilla es, pues, comparando sus densidades. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 o 1000 kilogramos por metro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico. Si el objeto es más denso, por ejemplo 1,6, se hunde. Pero si el objeto es menos denso, pues flota. Entonces, la forma más sencilla sería comparar densidades. Más denso que el líquido se hunde, menos denso flota. Pero esto no me explica qué es lo que sostiene a los objetos que flotan. Vemos acá que aparecen dos fuerzas, el peso hacia abajo, que ya sabemos que es debido a la fuerza de gravedad, pero Arquímedes descubrió esta fuerza que tiene una flecha verde, se llama fuerza de empuje. Arquímedes descubrió que es igual a lo que pesa el agua desalojada. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Entonces yo necesito saber cuánto líquido se desalojó, pesarlo y entonces así obtener la fuerza de empuje. Lo que sucede es que cuando flota es muy sencillo saber cuánto vale la fuerza de empuje, porque según la primera ley de Newton, si un objeto está en equilibrio, pues hay un equilibrio de fuerzas. Tenemos una fuerza hacia abajo que es el peso y la otra fuerza opuesta debe ser igual. Así que cuando flota, simplemente la fuerza de empuje es igual a lo que pesa el objeto. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un objeto de 5 kilogramos en agua y flota y me preguntan cuál es la fuerza de empuje, pues simplemente digo que la fuerza de empuje es igual a lo que pesan 5 gramos. 5 gramos por 9,8 son 49 newtons. No necesité hacer cálculos del líquido desalojado para saber esa fuerza de empuje. Cuando se hunde, el objeto es más denso que el líquido. Pero si nos fijamos en las flechas, ahora la flecha negra es más grande y la flecha verde es más pequeña. De manera que cuando un objeto se hunde, el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje. Así que yo no puedo decir que la fuerza de empuje sea igual al peso, porque no, pesa más el objeto que la fuerza de empuje. Sabemos que dentro del agua los objetos pesan menos porque la fuerza de empuje les quita peso. Si quiero saber el peso aparente dentro del agua, es muy sencillo. Primero calculo el peso,
luego calculo la fuerza de empuje y los resto. Eso me daría el peso aparente. Pero tenemos primero que saber cómo se calcula la fuerza de empuje cuando el objeto se hunde. Ya sabemos que cuando flota, la fuerza de empuje es igual a lo que pesa el objeto, ¿verdad? Son iguales peso y fuerza de empuje. Pero cuando se hunde, el peso es mayor a la fuerza de empuje. Bien, en el instrumento de evaluación sumativa vienen dos ejercicios para analizar este caso. Y la fórmula con la que se calcula la fuerza de empuje cuando se hunde es esta de acá, que sería densidad del líquido, no del objeto, la densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. Pero cuando se hunde, pues está totalmente sumergido. Así que podemos tomar el volumen del objeto como volumen sumergido, son iguales, ¿verdad? Entonces simplemente, bueno, en este ejercicio es una esfera de 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, está totalmente inmersa en un líquido cuya densidad es 900 kilogramos por metro cúbico. Entonces lo multiplicamos para saber fuerza de empuje, 900, la densidad del líquido por 9,8, gravedad por volumen del objeto, eso me da 2,65 newtons, 2,65 newtons. Entonces, cuando flota, la fuerza de empuje es igual al peso del objeto, pero cuando se hunde, la fuerza de empuje es densidad del líquido por gravedad por volumen del objeto o volumen sumergido. En el último ejercicio, en el ejercicio 13, lo que se solicita es el peso aparente. Entonces, similar a como estábamos acá, lo que pasa es que esta vez tenemos un cubo. ¿Verdad? Aquí veo una esfera, pero en realidad el ejercicio dice un cubo, un cubo. Como les dije, para calcular el peso aparente necesitamos calcular el peso del objeto, la fuerza de empuje y restarlos. El peso del objeto es muy sencillo, masa por gravedad. 10 kilogramos es el peso por 9,8, son 98 newtons. Luego la fuerza de empuje es densidad de líquido por gravedad por volumen del objeto, pero no tenemos el volumen del objeto. Lo que tenemos es un cubo de lado 10 centímetros. El volumen de un cubo es lado por lado por lado, o sea, lado al cubo. El único detallito es que no se pueden usar los 10 centímetros. Usamos en su lugar 0,1 metros. Eso me da 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos como volumen del objeto. Ahora sí puedo usar la fórmula de fuerza de empuje. Densidad de líquido por gravedad por volumen del objeto. La fuerza me da 9,8 newtons. Y entonces el peso aparente será la resta del peso del objeto, 98 newtons menos 9,8 newtons. La fuerza de empuje es 88,2 newtons. Bien. El instrumento finaliza con la realización de un experimento, ¿verdad? Este experimento es muy común. Vamos a verlo en YouTube. Bien, acá podemos ver que dice la presión afuera es mayor que la de adentro. Correcto. Quien hace subir el líquido por la botella es la presión atmosférica. Resulta que al consumirse el oxígeno dentro de la botella se crea un vacío. La presión atmosfera aprovecha eso y empuja el líquido y lo hace subir por la botella. Dice la presión afuera es mayor, claro que sí, es la presión atmosférica que la de adentro. Sí, por supuesto, porque adentro hay un vacío. Así que empuja el agua. ¿Quién la empuja? La presión atmosférica. Y la hace subir para igualar presiones. Esa sería una explicación desde un punto de vista hidrostático de este experimento. Y eso es lo que se le solicita, pues, realizar. En el caso del experimento pueden enviar una fotografía como evidencia, ¿verdad? Y piden una explicación y lo que dice es que
El vacío creado dentro de la botella lo aprovecha la presión atmosférica para hacer subir el líquido, logrando equilibrar la presión dentro de la botella.